también, y en primer lugar, antes de que la Liga Hanseática nos vuelva a atacar, vamos a agradecer, en nombre del Museo Marítimo y en nombre del Consejero de Cultura, Educación y Deporte, al Real Club de Regata de Santander las facilidades que nos da para hacer estas actividades que denominamos el museo fuera del museo, el MMC fuera del museo, en el cual tratamos de acercar la exposición del museo, las piezas del museo y diferentes actividades para animar también un poco a la gente también que nos visite, pero sobre todo para difundir el patrimonio marítimo que el museo tiene que salvaguardar. Hoy en concreto tenemos a Benjamín García Pastor, que es doctor, no en ciencias médicas, sino en ciencias náuticas, y que le conocí hace muchísimo tiempo, una cosa curiosa, porque el doctorado pues le ayudé yo a empezar, con lo cual pues empezó una cosa de frío full de biología y fue al museo a pedirnos un poco auxilio, y desde ahí bueno pues ya hemos tenido una larga colaboración. Es una persona que colabora con el museo totalmente desinteresadamente, cualquier cosa, y de hecho pues es el promotor de muchas de las tertulias, buscando a gente para que pueda participar en las tertulias de la bahía, sobre la bahía, los botes, y hoy nos va a hablar sobre el galeón. Yo creo que es interesante, él ha escrito un pequeño librito, un manuscrito, que ya me lo he leído entero, ya se lo he corregido también un poco, y la ventaja es que da la visión del marino, más que del historiador. Es historiador desde el mundo marino, del haber navegado. Ha navegado en máquinas, luego ha trabajado en la autoridad portuaria, ya está jubilado, con lo cual se puede dedicar con más tiempo a estas lides, y lo interesante que tiene es que tenemos esa visión del hombre de mar, el hombre que ha navegado, de los barcos, de los galeones. También tengo que anticiparles que esta presentación, esta charla, este coloquio, es el primero de una serie. O sea, hablar de los galeones, como él dice, daría para mucho tiempo, entonces pues hemos pensado partir en temas de los galeones, y empezaremos con la historia, otro día se hablará de la navegación, los hombres y los utensilios y cómo vivían a bordo. Y yo sin más, pues Benjamín, muchas gracias por tu colaboración y gracias a vosotros por que podéis ir. Buenas tardes. Querría en este momento ver cuál es la historia del galeón, por qué nace, cómo se desarrolla y cómo muere. Al principio me gustaría hacer un escenario previo para entender por qué nace el galeón, tiene necesidad de nacer. Primero, dos citas ineludibles. Una de un gran historiador naval, José Luis Casado Soto, que conocimos todos, que decía que en el panorama historiográfico internacional la construcción naval tiene bastante poco sitio, salvo en el mundo anglosajón, en el que además de algunos buenos historiadores, sobre todo hay una enorme pléyade de publicistas que se dedican a alimentar una brillante tradición de interés por las cuestiones navales. Cosa verdaderamente estimable y deseable, que no ocurre en nuestro país. Pero dado que la inmensa mayor parte de la historiografía sobre el tema naval, sobre la construcción naval, es de aquella procedencia, la opinión que de ello se deriva es bastante peyorativa para la construcción naval española de los primeros siglos modernos. Generalmente se obvia la construcción hispana. Se pasa de los portugueses a los ingleses y holandeses, o cuando se trata de lo hispano, lo hacen con displicencia. Esta es la primera cita. La segunda es de otro historiador, también cántabro, que dice que en 1580, aproximadamente cuando comienza la historia de los galeones, la monarquía universal del rey Felipe II contaba con la mayor flota del mundo, sumando entre 250.000 y 300.000 toneladas frente a las 230.000 de los Países Bajos, los del norte protestante y hoy Holanda, más los del sur católico, la actual Bélgica, las 110.000 de la Hansa teutónica, las 80.000 de Francia y las escasas 42.000 de Inglaterra, que este año comenzaba su despegue naval. Quiero con esto hacer
recalcar que España hasta el año 1700 fue hegemónica en la mar. Tenemos la costumbre de llamar galeón a cualquier barco antiguo que tenga velas. Cometeríamos el mismo error si hoy llamásemos transatlántico a un petrolero, a un portaaviones, a una lancha de pedreña. Los galeones oceánicos españoles fueron unos prototipos de última tecnología, los acorazados de su época, verdaderos castillos flotantes erizados de cañones que eran inexpugnables y prácticamente insumergibles. Se fabricaron menos de 200 unidades, todas ellas diferentes en medidas, pero iguales en formas. Veremos a ver por qué. Una vez que hacemos este escenario, ver los antecedentes que hay. Hasta el siglo XVI, XV, siglo XIV, XV, no existe una marina de guerra. No hay guardiamarinas, no hay militares navales, son barcos mercantes que además, cuando acaban sus fletes, no tienen fletes, o barcos pesqueros grandes que acaban la pesquería, acaban la costera, sacan una licencia para operar en corso y empiezan a operar como corsarios por todas las costas. Esto origina que los barcos mercantes se encuentran muchas veces indefensos ante esta enorme cantidad de corsarios que hay en todas las costas, con todas las consecuencias que tiene hablar del corsario. En principio, los armadores, los dueños de los barcos, tienen que armar los barcos para protegerse. Por eso son conocidos como los armadores, porque tenían la necesidad de meter armamento a bordo. El Estado no tiene navíos, no tiene barcos, no tiene marina de guerra, y cuando necesita hacer o bien una campaña, o bien un transporte de tropas, o un ataque, recurre generalmente a alquilar barcos mercantes que ya están armados, organizan una flota armada, que se conoce como la Armada, y se dedican a los trabajos normales de actividad militar, pero manteniendo a bordo las tripulaciones originales de ese barco mercante. Es decir, el maestre del barco sigue siendo el maestre del barco, nada más está a las órdenes de un capitán, un militar, normalmente del ejército de tierra, que está dando las órdenes a bordo. Hay que entender que la guerra naval en aquel momento no consiste en hundir barcos enemigos ni en matar gente, no. Todo tiene un precio y lo que intenta es capturarles, fundamentalmente es capturarles. En realidad, lo que luego hacen es o bien pasárselos para su propia marina o bien venderles como mercancía. Tres apuntes: decir que la flota armada de las 4 villas de la costa de la mar, es decir, la de Castilla, con sede en Santander, tiene acciones muy brillantes, desde que Bonifaz derrota a los árabes en 1247, a Andrés Negra en la Rochelle, y Sánchez de Tobar y Peroniño, normalmente entre 1335 y 1425, asolan sistemáticamente el sur de Inglaterra. Incluso llegan a remontar el río Artemisa, actual Támesis, y llegan hasta Londres, a 20 kilómetros de Londres, a Gravesend, donde lo queman, lo arrasan. Es decir, que somos realmente temibles en la mar. Tipos de bajeles, no aparecen los galeones. Y el primer hito importante es en 1492. Un personaje un tanto extraño, Cristóbal Colón, pide a la reina de España que le sufrague una expedición. Él tiene unos conocimientos, tiene unas ideas, y sabe que se puede ir a la tierra de Cipango, a la tierra del Gran Khan, a la India, navegando hacia el oeste. Los portugueses lo están haciendo por el este,
pero él quiere navegar hacia el oeste. La reina, después de muchos peripecias, le sufraga una expedición con una nao y 2 carabelas. La nao es la Santa María del Puerto, es un barco de alto bordo, está hecho en Jarlot, en Colindres, luego hablaremos de este artillero, y las 2 naves son 2 carabelas portuguesas, a mi juicio particular son 2 naves corsarias, y después de varias peripecias ponen en marcha un 3 de agosto rumbo a la tierra de Zipaco. Insisto que Colón tiene un mapa, que es el mapa de Toscanelli, se lo ha hecho de una manera un tanto extraña en Portugal, y ya aparece ahí una isla que se llama Antilla, pero entre las costas europeas, España, y está la Hierro y Madera, y las costas de la India, pues solamente hay una isla que se llama Antilla. Realmente no está el continente americano. En 1496, solamente 2 años después de descubrir América, España y Portugal se reparten el mundo. Trazan una línea a 370 millas al oeste de Cabo Verde, insisto, anterior Cabo Verde, y lo que esté al oeste de esa línea es para España, y lo que esté al este de esa línea es para Portugal. Obviamente, el resto de los países europeos montan en cólera, pero no les queda más remedio que tragar la hegemonía española y portuguesa en la mar, y entonces su sistema de pataleo es organizar barcos corsarios. Y empiezan a meter barcos corsarios en todo el Atlántico, sobre todo en la parte pegado a las costas españolas y también en las costas de Antillas, con el objeto de asaltar y robar y saquear todos los barcos que estén navegando en esta zona. El anterior habíamos visto la Pinta, que se me ha ido, es el barco, uno de los barcos de Colón, es un barco que tiene 12 metros de eslora, 12,1 metros de eslora. La Niña, en realidad se llama Santa Clara, aunque como su armador es Juan Niño, se le conoce como la Niña, tiene un poco más, tiene 14 metros de eslora. Y la nao grande, donde va Colón de capitán general, y su armador, su maestre, sigue siendo Juan de la Cosa, ese barco tiene 24,1 metros de eslora. 24,1 metros de eslora es bastante más pequeño que los barcos cerqueros actuales. Con un barco de 24 metros, uno de 12 y uno de 14, se van a América. Es imposible. Son barcos muy pequeños, expuestos a todas las vicisitudes del mundo. Colón, por ejemplo, tiene muchísima suerte porque parte de Canarias en septiembre, en época plena de temporales, de huracanes, no coge ninguno, al revés, coge la parte sur de los Azores, es una balsa de aceite y prácticamente en un mes se planta en las costas de la Española. Al empezar esta navegación hay una cantidad enorme de problemas. El tráfico inmediatamente se hace exponencial, se van dando cuenta que América es un filón, que hay cantidad de riquezas, y empieza a ir gente al nuevo mundo. Pero hay que llevar repuestos. No es lo mismo navegar de cabotaje que navegar en una travesía de ida y vuelta 2 meses. Por ejemplo, la rotura de una vela en las costas españolas supone que entres derribada con otras velas al primer puerto y ya está. Pero cuando vas a América, resulta que te encuentras que una rotura de una vela no tiene reparación. Y es un problema muy serio. El problema después
es otro. El problema es que mete repuestos y les duran 2 días, porque las ratas se comen las velas. O sea, no les dura, no tienen repuestos tampoco, y al final, con el tiempo, van evolucionando. Necesitan llevar unos grandes depósitos de agua donde meten las velas para alejarla de los dientes de los roedores. Pero igual que esto, son muchísimas cosas. No saben la reacción de los habitantes. Sí es positiva en algún momento, no siempre es positiva. Es cierto que la gente que inicialmente va a América pues es de todas las condiciones sociales y que realmente no siempre se portan como caballeros españoles. Insisto que hay piratas, bucaneros, filibusteros, corsarios e incluso armadas enemigas que empiezan a atacar los barcos españoles. Otro de los problemas que se encuentran importante es la broma. La broma es el Teredo navalis, es un gusano xilófago que le da por comerse la madera y que, aunque aquí en el Cantábrico o en los mares europeos, bueno, pues sí, realmente hace daño, pero es que en las aguas cálidas del Caribe se comen los barcos de hoy para mañana. Entonces las maderas blandas que están utilizando, los pinos, no duran, los barcos se desarman, se desguazan porque se lo comen la broma. Insisto, las tormentas, los bastimentos, y otro tema también, el desconocimiento de las costas. De hecho, en nuestra Santa María del Puerto, en el viaje inaugural, en 1492, encalla en un callo, en un bajo de la Española y se pierde. Con lo cual quiere decir que es muchísimos problemas los que tienen encima esta gente. Esta es una madera afectada por el Teredo navalis, se lo come, se lo come, deja como corcho. Yo creo que lo hemos visto en la ribazón que llega a la playa, muchas veces esas maderas que están son corcheadas, pues porque está comida por el Teredo navalis. Para protegerse de todas esta serie de actuaciones, sobre todo de los corsarios y los piratas, ya en 1503 los reyes católicos crean la Casa de Contratación en Sevilla. Les dan prácticamente el monopolio para realizar las flotas que van allí, porque exigen que los barcos vayan en conserva, vayan todos juntos y así se pueden defender mejor. O sea, no vale que cada uno vaya por libre y tiene que ser dirigidos por la Casa de Contratación. Además, por supuesto, la Casa de Contratación va a cobrar un porcentaje por la organización sobre la carga que lleven todos los barcos. Organizan, es lo que llaman de derecho organizan unas rutas, se organizan 2 flotas, parten en primavera y en otoño. Las 2 flotas llegan a América, en América se bifurcan, una va a la costa de México, es a Nueva España, y la otra va a la costa de Colombia, a Portobelo y Cartagena de Indias. Son los 2 puertos más importantes de Nuevo Mundo, la tierra de Nuevo Mundo. No solo el viaje es muy productivo, porque los barcos no solamente llevan pasajeros, comida, elementos útiles, sino que luego vuelven también cargado con otros elementos ahí, oro, plata, tejidos, infinidad de mercancías que pueden traer de América a España. Es decir, que el viaje es importante y cada vez se va aumentando más. Para ello, para protegerse de los piratas, hay 2 actuaciones. Una actuación es que todas las flotas que naveguen vayan acompañadas por 2 barcos mayores, fuertemente armados y que además llevan soldados, personal, gente de guerra. En ese momento se llama gente de guerra. Esos 2 barcos, el primero es donde va el capitán general que organiza, dirige toda la flota. Por supuesto es un militar o un noble de prestigio, pero un marino que ha podido navegar relativamente poco o mucho, pero vamos,
Realmente los barcos van dirigidos por sus maestres y el mando lo lleva un militar. La última nave es la nave capitana, la nave almiranta. La primera es la capitana, la última es la almiranta, donde va el almirante de la flota, cerrando y protegiendo la retaguardia de toda esta flota. El barco, la capitana, la que va adelante, que es de los barcos grandes, lleva dos fanales grandes en la popa y durante la noche sirve de orientación a toda la flota que va detrás y cerrando, como he dicho, la almiranta. Se navega a la velocidad del barco más lento para no perderse, y a veces cuando viene una tempestad, una tormenta, que se dispersan muchas, vuelven a reagruparse a la llamada del cañón del barco de la capitana. Además de eso, organizan dos armadas. Llaman la Armada de las Costas, guardacostas de Andalucía, que se encarga de vigilar el triángulo Azores, Canarias, San Vicente, y otra armada que está por la zona del Caribe intentando ahuyentar a todos los corsarios o todos los piratas. Al final empieza a aparecer el nombre de galeón, que es sinónimo de un barco armado, fuertemente armado y militarizado. No quiere decir que sea un barco de guerra, porque es posible que ese galeón luego sea un barco mercante. Es decir, no tiene por qué ser obligatoriamente un barco militar. Pues se organizan, como he dicho, los tráficos que van en verde, los tráficos portugueses que van hacia América por el sur de Portugal, de África, y todo lo rojo va incluso por Magallanes, va incluso el galeón de Manila, la ida y la vuelta. Colón, por supuesto, sabe de qué está hablando, es decir, cuando van por la parte vienen por los alisios, o sea, van buscando los alisios y vuelven buscando la corriente del Golfo. En 1550, 60 años más tarde del descubrimiento de América, nos encontramos que España es el mayor imperio colonial que ha existido en la Tierra. Han pasado solamente 60 años. Tenemos las islas de la reina Mariana, las islas del rey Carlos, las islas del rey Felipe, las Filipinas, Borneo, parte de Sumatra, parte de la India, costa de África. En Europa tenemos el Miranesado, el reino de Nápoles, Sicilia, tenemos los países en Holanda y Bélgica con conflictos permanentes, y en América tenemos todo, prácticamente todo. Para poder mantener este imperio colonial se requiere una organización brutal de la Armada. Hace falta muchísimos barcos, hace falta muchísima organización, porque si no esto no se puede mantener. Se ha desarrollado brutalmente solamente en 60 años. Las necesidades de transporte van aumentando, los barcos cada vez se hacen mayores. Obviamente se empiezan a originar problemas. Hay un problema importante, Sevilla-Cádiz. Cádiz tiene el monopolio del tráfico, Sevilla tiene el monopolio del tráfico y Cádiz quiere una parte del pastel. Los sevillanos se niegan, pero hay un problema. El problema es que los barcos para acceder a Sevilla tienen que pasar la barra de Sanlúcar de Barrameda, la famosa barra que va a dar problemas sin límite, porque va a limitar el tamaño de los barcos. No se pueden hacer barcos muy grandes porque no pasan por ahí en cualquier condición de marea. Mantenerse a la espera de la marea fuera supone estar expuesto a los ataques corsarios que, insisto, pulpulan por ahí como moscas.
Bueno, la página anterior decía que en 1570 aparece por el Cantábrico un personaje importantísimo. Ese señor es Cristóbal de Barros. Le encarga el rey Felipe II que venga a ver por qué no hay barcos que pueda expropiar o alquilar en el Cantábrico para ir aumentando la flota. Este hombre recorre toda la costa y al final entiende que no hay barcos porque los armadores, los dueños de los barcos, no quieren construir. Construyen un barco, inmediatamente los agentes reales le requisan, se le llevan, pagan mal, tarde, y cuando devuelven el barco está inservible. Y para eso no hacen barcos. Cristóbal de Barros aconseja al rey y le dice que para tener barcos necesita 4 cosas, las famosas 4 reglas de Cristóbal, que son tener montes y fierro, dinero para hacer los barcos, tener fletes para poder mantenerles y prohibición expresa de que se vendan a los extranjeros. Le pide dinero al rey, le pide 10,5 millones de maravedíes y funda lo que hoy sería un banco hipotecario. Ese banco hipotecario empieza a alquilar o a prestar dinero a los armadores y realmente surge efecto y se reactiva la construcción naval. Que va sin intereses, se devuelve en función de los tonelajes, en fin, pero es una buena medida. El rey, viendo esto, le encarga que haga barcos para él, barcos reales. Y empiezan a ser barcos reales aquellos que enarbolan el pabellón real. Por supuesto, van a ser los primeros barcos de guerra, pero no son barcos de guerra específicamente, son barcos polivalentes, barcos que lo mismo pueden cargar mercancías que llevar armas y mantener un combate. Requieren mayor capacidad de carga, se hace una serie de contactos y de consultas y se llega a la conclusión de que hace falta mayor capacidad de carga, elevada capacidad de combate, combate defensivo. Los galeones españoles no son barcos de ataque, son barcos de defensa. Hace falta modificar la altura metacéntrica porque los barcos mayores no van a pasar la San Lucas Barrameda y se inventa la jova. La jova es un abultamiento en la carena del barco, lo cual le da mayor empuje y al bajar el centro de gravedad metiendo los cañones en la parte inferior, la altura metacéntrica aumenta, con lo cual es menos calado con mayor volumen de carga. Hay que transportar mercancías, hay que tener en cuenta que se va a operar mucho tiempo lejos de las bases, de la metrópoli. Hace falta llevar repuestos y bastimentos y al final se acuerda partir de cero y diseñar un nuevo barco. La operación de diseñar un nuevo barco es muy compleja, dura 2 años y parte de la siguiente idea. En el norte, en Santander, se reúnen la Junta de Constructores del Cantábrico. Obviamente los constructores del Cantábrico tienen una gran ventaja, tienen árboles y entonces eso les da, la mar más brava, les da mayor capacidad de construcción que las costas del Atlántico. En el norte están los constructores y los armadores. En el sur, concretamente en Sevilla, se hay otra junta de naval que son los militares y los cargadores, los que llevan mercancías. El rey les pide a las dos juntas que eleven una propuesta. Cada una de las juntas eleva su proyecto al rey y el rey lo que hace es les intercambia. El proyecto de Santander lo manda a Sevilla y el de Sevilla lo manda a Santander, para que sea valorado y corregido por la junta contraria. Al final, una vez que están corregidos, se vuelven a mandar al rey, el rey pide opinión
a marinos ilustres, por ejemplo, Álvaro de Bazán y a Oquendo, de tal manera que esto se suma a las ideas que hay y al final se consigue diseñar un nuevo barco. ¿Puedo pasar? El nuevo barco va a tener una serie de innovaciones que no digo que son nuevas, pero sí son nuevas todas en un barco. El doble forro. En principio, los barcos tenían todo su costillaje, pero ahora mismo ya se empieza a forrar por fuera y por dentro, lo cual le da una robustez enorme. Los galeones tienen una medida de entre cuaderna y cuaderna prácticamente igual que el ancho de una cuaderna, o sea que es una cuaderna, un claro, una cuaderna, un claro, forrado por fuera y forrado por dentro. Es un casco que aguanta un disparo de cañón a 1000 metros, una bala de 18 libras, y no le hace daño, rebota. Es prácticamente macizo. El tablazón de forro va a tope, no va solapado. En principio se colocar por sistema todo el tablazón puesto a solapa. Aparece el quinzote. El quinzote es un artilugio que es importante para navegar. La caña del timón va por debajo de la cubierta o va por debajo del castillete de popa, de la caza de popa. Con lo cual el timonel no puede ver las velas y maniobrar el barco porque está debajo, está metido en un interpedio. Entonces lo que se hace es colocan una abertura en la cubierta superior, en esa abertura una articulación y una barra vertical permite mover abajo la caña y de esta manera el timonel, no por supuesto la rueda es muy posterior, el timonel moviendo una caña verticalmente consigue dirigir el barco desde la cubierta superior y viendo las velas. Otro tema importante son las portas. Las portas por donde salen los cañones, las troneras, se han dado cuenta que en algún caso, y hubo graves consecuencias, en caso de escora o si se tienen que cruzar al viento para disparar, la escora les hace que la parte baja de las troneras de la parte que está a sotavento queden por debajo de la línea de flotación y entre agua y en algún caso llega a hundirse el barco. Eso le ocurrió al Rosemary de Enrique VIII en el Solen luchando contra los franceses. Murieron muchos cientos. Otro tema es la calidad de las maderas exigidas. La madera tiene que ser roble fundamentalmente, en todo el costillaje y sobre todo en las tracas del forro. Aparecen los masteleros. Los barcos han ido creciendo y entonces ya un solo palo macho no puede aguantar, no hay árboles que puedan tener esa longitud y aparecen los masteleros. Y sobre todo, y el tema más importante, son las proporciones. Los barcos no tienen planos cuando se van a construir. El maestro carpintero lo que va al bosque, ve un árbol y dice, este me sirve para una cuaderna, este para la roda o este para el codaste. No hay un plano de entrada. Entonces él va montando el barco según la madera que va encontrando. En principio lo que se hace es que todos sean de la medida que sean, pero tengan la misma proporción. Es decir, se dice que la altura del palo tiene que ser igual a la longitud de no sé qué. Se dice que el diámetro del mástil tiene que ser en palmos, igual que en brazas a mitad de la manga. Aquí. Se parte fundamentalmente de una idea. La idea es el código murciano, el famoso AS-2-3. El AS-2-3 hay varias interpretaciones. Yo soy más proclive
a entender la interpretación que da José Luis Casado Soto, que dice que el as es la longitud de la manga, el 2 es la longitud de la quilla y el 3 es la eslora total. Es decir, que una manga le corresponden 2 quillas, la longitud de 2 quillas, y 3 la longitud de la eslora. O sea, las esloras son la longitud de 3 mangas y la quilla la longitud de 2 mangas. Y el puntal, media manga. Bueno, pues a partir de ahí, eso se queda reflejado en las ordenanzas y se escriben como unas 136, creo contar, ordenanzas de cómo tienen que ser los barcos. Y todos son proporcionados. Y al ser proporcionados son iguales en formas, los barcos, y no sabe realmente uno grande, uno pequeño. Pero las formas son iguales. Las ordenanzas, por supuesto, van cambiando. Estas son lo que hemos comentado. Y al final, el bueno de Cristóbal de Barros elige Mobardo para hacer los barcos. Inicialmente eran 8, luego se van a hacer 9. Hay una amplia correspondencia con el rey. Yo entiendo que este hombre debería ser poco llorón, porque nada más que está pidiéndole: no tengo dinero, no tengo no sé qué, mándeme usted no sé cuánto. Total, que elige, le dice al rey que ha encontrado una mina de árboles al fondo, a 2 leguas de Santander. Esto es Mobardo en... me parece que me he ido antes. Esto es Mobardo. O sea, Mobardo es... Esto es Astillero, esto es la autovía de Bilbao, esta es la autovía de circunvalación de la bahía, esto es Astillero y Mobardo está aquí. Esto es una central que tiene riesgo en este punto. Y este es el puente de hierro. Por ahí pasaba el ferrocarril que iba al puente de los Ingleses a cargar mineral desde Camargo. Bueno, pues esto es Mobardo. Ahí se empezaron a hacer al pie de Guarnizo, donde había 30 vecinos, se empiezan a construir los barcos. La verdad es dicha que está protegido, tienen el pozón, este es el pozón del Morero, donde realmente tienen agua para tirar los barcos y empiezan a hacer los barcos ahí. Estas son unas fotos que tomé hace tiempo. Detrás de estos matorrales está Mobardo. Esto realmente es la ría de Solía en un día triste. Se hacen en 1584, se empieza a construir barcos y en 1586 se bota el primer barco de la serie. Es el San Cristóbal. Es un barco que sale de 700 toneladas, es un poco mayor que las 530 que ponen como límite, que no lo cumple nadie. Y además, como no hay planos y no saben por dónde van a ir los tiros, pues el barco puede salir de 530 o de 520 o de 580, porque no hay manera de hacer 2 barcos iguales. En Cantabria hay más astilleros. Hay unos astilleros que están en Santander, en la isla del Olio, lo que es ahora el Corte Inglés. Hay una playazo aquí cerquita, que es debajo del Mercado del Este, que es el playazo del Arrabal, donde se hacen barcos mineros. Y hay un pequeño astillero que está en lo que conocen como Las Higueras, está prácticamente al comienzo de la Cuesta del Gas, en frente de Prácticos. También hay un pequeño astillero. Otros astilleros pueden estar en San Vicente y un astillero muy importante que está en Colindres, que es el astillero de Jarrote, Galgote, Falcote, Gerrote, no lo sé.
lo he leído de 5 maneras diferentes, y si alguien me dice es falcote, pues de acuerdo, es falcote. Posiblemente sea falcote, pero diversos autores lo llaman de esa manera, jargote o falcote. Se hacen todavía más barcos. Riva Herrera hace 6 barcos más, hace más 2 barcos más Javier de la Puebla, y llega las jornadas de Inglaterra de 1588, la famosa Armada Invencible, donde los barcos construidos en Guarnizo demuestran su capacidad y vuelven todos totalmente sin ningún tipo de problemas. Realmente habría que hablar mucho sobre la Armada Invencible y lo que pasó, pero realmente los barcos que vuelven aquí, y vuelven algunos a Laredo y otros a Santander, vuelven sin ningún tipo de problema. Aquí viene la relación, esto es del archivo de Simancas, y viene la relación del San Cristóbal. Y empezamos a ver que lleva gente de guerra, 205 tripulantes y 120 gente de mar. O sea, lleva más soldados que marineros. Esto es una constante a lo largo de esto. Es decir, en un barco de estos de 40 metros van unos 400, 500 personas hacinadas en estas embarcaciones. Hay de todos los tamaños, vemos que hay 700 toneladas, 530, 530, 530 y 250. Hay uno muy curioso, que es el galeón San Medel y San Celedón. San Medel y San Celedón es San Emeterio y San Celedonio. Lo he visto escrito de varias maneras, incluso San Lindo y San Celedón. Bueno, posiblemente sea San Medel, que es el nombre que se da a San Emeterio, pues en toda esta zona de aquí. Lo de las 530 toneladas no lo vamos a hacer mucho caso, porque primero no son iguales, segundo se han pasado todos. Todos son mayores que esto. Pero como oficialmente el rey puso como límite las 530 toneladas, bueno, pues queda en papel muy bonito. Vamos a... Bien. La actividad en los astilleros de la Bahía de Santander es inmensa, y de pronto en 1598 o 99 cesa totalmente la actividad en la Bahía de Santander. No se construye nada. Caramba, hemos hecho hace 10 años los primeros galeones, estamos en un plan de efervescente, la construcción naval está en auge, y de pronto dejamos de hacer galeones. No hacemos ni uno, nada, no se hace nada. Luego me enteré que el tema es que en 1598 arriba a Santander un barco flamenco, el Rodamundo, que trae peste a bordo. Santander en ese momento tiene 2.500 habitantes. 3 años más tarde quedan 500. La peste ha matado al 80% de la población de Santander. No queda gente para hacer absolutamente nada. Sin embargo, la necesidad de barcos es perentoria. Y se trasladan los astilleros a Jargote, a Regote, Galgote, Palcote, a Colinces. Los astilleros de Colinces estaban... Este es el puente de la autovía en dirección a Bilbao. Cuando cruzamos el puente de la autovía vemos a mano derecha la confluencia de las dos rías. No, no está a la derecha, está a la izquierda, estaba ahí. Hay que tener en cuenta también que además de que la ría cambia a lo largo de los años, es que también los barcos, desde que se construían hasta que se botaban, muchas veces eran arrastrados por tierra, e incluso alguna vez algún galeón se ha caído. Es
Es decir, los barcos iban, imagino que sobre rodillos o empujándole hacia adelante. Con lo cual, tenemos que toda la actividad de construcción naval de las 4 villas de la Costa de la Mar se ha ido a Colindres. Por supuesto, también en el País Vasco, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, se hacen muchos y muy buenos barcos. Pero quizá no tan grandes como los que se hacen aquí. Ellos hacen barcos muy dedicados a la pesca, son muy buenos marinos y, por supuesto, hay una dura competencia entre todas las provincias para hacer los barcos. De hecho, cuando Cristóbal de Barros quería hacer los 8, los 9 primeros galeones, hay un cruce de cartas entre gente de Vizcaya y gente de Guipúzcoa, escribiendo al rey y a Álvaro de Bazán, reclamando, diciendo que caramba, que es que mucho trabajo para un solo astillero, que eso hay que repartir el trabajo y el esfuerzo, y que si hay beneficios también se repartan. La contestación de Cristóbal de Barros al rey dice que es tal la cantidad de madera que se necesita para hacer los 9 galeones que no cree que en Vizcaya vayan a encontrar tanta madera y que será un problema. Sí, seguramente necesitarán clavazón del País Vasco, pero con esto quedaría solucionado el problema y que con la madera de Mobardo y de la zona de las 4 villas, pues suficiente. El pase de estas diapositivas, pues dos barcos de jarrote. Aquí tenemos a la misma escala, el Santa María del Puerto, de Colón. Aquí tenemos el Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas. La diferencia de barco es brutal. En principio, este barco ya es un barco que tiene 80 cañones, es un barco y tiene mucha historia, también tiene su historia. Pero para que veamos cómo han evolucionado no llega a 2 siglos los barcos que se hacen en un sitio y en otro. Hay 4 sucesos importantes en la primera mitad del siglo XVII. En 1622 aparece Juan Curcio por Viérganes con un papel, una licencia de obras para construir 2 altos hornos para la fundición de cañones de hierro. Son los 2 primeros altos hornos que se hacen en España, que se montan en España. Hasta ahora, toda la artillería es una artillería de bronce, son cañones de bronce que o bien están comprados en Francia o bien se han fundido en una fábrica que tiene Gil y Ballesteros en Sevilla. Son cañones muy pesados, cañones muy precisos, muy seguros, pero cuesta más la artillería del barco que todo el resto del barco, casco, arboladura, vela, todo. El conseguir capturar un barco, lo importante es que capturas sobre todo la artillería. Este hombre empieza a construir cañones de hierro, pasa por 1000 vicisitudes, agota todos los árboles de la zona de Miera, pero empieza a dotar de cañones mucho más ligeros, no tan seguros, pero sí a un precio mucho más barato que los cañones de esto. Con lo cual se pueden empezar a artillar los cañones aquí. Hay un cargadero de cañones en Eras
se bajan en carros hasta allí y de allí por la ría de Tijero bajan los barcos hasta el castillo de San Felipe, donde se dejan los cañones para pasar luego a tierra barcos. Otro suceso importante que afecta a los galeones es que en 1628 Benavides Bazán, es un señor que no ha navegado, pero es un sobrino nieto de Álvaro de Bazán, pide llevar una flota a América. Va con la flota a América y a la vuelta está una armada privada de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, no es militar, lleva artillería y lleva gente. Y Benavides Bazán, al ver a los barcos, se mete en matanzas y al grito de el almirante, las mujeres y los niños, los primeros, sale por pies, detrás de él sale todo el resto de la tripulación y los holandeses capturan la flota, la única vez que capturan toda la flota y los 11 millones de maravedíes que tienen. Luego, cuando llegó a España, el rey se enfadó mucho con él, contaba con ese dinero para pasar todo el año y no pudo, le condenó y al final le ahorcan en Sevilla. Otro suceso que sucede, que ocurre en el 39, es la batalla de Dunas. Oquendo lleva con una flota dinero a Flandes y se encuentra con la flota holandesa que le impide acceder al puerto. La flota holandesa se pone en línea, los barcos uno detrás de otro, y cada vez que los barcos españoles intentan entrar, los cañonean y les impiden el paso. De ahí viene el nombre de navío de línea, se ponen en línea y hacen una barrera prácticamente infranqueable. Están 3 o 4 días cañoneándose, agotan las municiones y la pólvora, los holandeses se meten en Calais y los españoles se meten en Inglaterra, donde reciben poca ayuda, no les dan nada. Unos días más tarde, cuando salen, los holandeses se han reavituallado, han cargado munición, han cargado pólvora, los españoles estaban como estaban y les machacan y les hunden la flota. El problema es que a partir de este momento los holandeses se hacen dueños del Canal de la Mancha y todos los tráficos que están pasando por el Canal de la Mancha, que están en manos españolas, se pierden. Luego va a afectar mucho a la construcción de los galeones, porque necesitamos que todos los mástiles que son coníferas del Báltico tienen que pasar por el Canal de la Mancha. Y los holandeses dicen que hay 3 opciones. La primera opción, que paguen un peaje. La segunda opción, lo llevan ellos. Y la tercera opción es que les hunden. Si no queréis pagar peaje y no lo pagáis vosotros, os hundiremos. Con lo cual, hay un problema importante para construir barcos. El cuarto es el ataque francés a Santoña de 1669. En 1669, una flota francesa de 140 navíos, comandados por el arzobispo de Burdeos, entra en Santoña, desembarca en el Puntal, arrasa Santoña, quema, saquea, roba, pasan a Laredo, hacen lo mismo y al final lo que van buscando es deshacer los astilleros de Jargote. Es realmente la fábrica de los barcos que nos están amenazando. Lo queman, lo que no pueden llevarlo, lo arrasan y se van. El gobierno encarga a Díaz Pimienta, al general Díaz Pimienta, 2 cosas. Primero, que busque un nuevo emplazamiento para astilleros, para los reales, y segundo, que fortifique Santoña, en la bahía de Santoña, el frente de San Martín, el frente de San Carlos, el Brusco, etcétera, que no sirve para nada, porque 80 años más tarde los franceses vuelven a entrar, pero desembarcan en Berria y entran por tierra, entran por la espalda y vuelven a quemar Santoña, quemar Laredo. Este es un cañón de 18 libras de Liérganes. Como veréis, tiene la
la cureña esa es una cureña naval, es decir, está preparada para estar montada en los barcos. Sí, el resbaladero Lunada, para conseguir hacer leña para fundir los cañones, desde el Burgos, esto es el puerto de Lunada, desde Burgos, que está aquí, hay un tobogán por donde tiran los troncos que van bajando por aquí haciendo curvas, los troncos completos de Burgos, porque aquí no hay ningún árbol, bajan por aquí a este prado, el Prado del Rey, y desde aquí se preparan y se tiran al río Miera que pasa por aquí. El río Miera con varias esclusas lo llevan hasta la Cavada en estos momentos, donde lo hacen carboneras para poder fundir cañones. En la segunda mitad del siglo XVII todavía se hacen algunos barcos más, se hacen unos 22 barcos más. Grillo y Lomelín, que son dos banqueros italianos, asientan construir 10 barcos tanto para la armada de la mar Océana como para la carrera. La verdad se ha dicho que esto tenía truco, porque lo que realmente querían es que con ese asiento les dieran otro asiento para importar mano de obra africana en las colonias españolas. Díaz Pimienta, que según los autores era un hombre que hizo de las suyas, fabrica 30 ducados, 20 de plata y 10 de vellón. Continúan la requisa de buques, se intentan hacer 12 galeones por cuenta de la Casa de Contratación de Sevilla, vienen a Santander, al final no se ponen de acuerdo, los sevillanos dicen que el derecho a avería está muy alto, que no puede ser, con lo cual no se llegan a hacer. Y se va muriendo poco a poco la construcción naval a partir de la segunda mitad. Los galeones, ya empieza ahí tal desmadre en la construcción de barcos, todo el mundo intenta sacar provecho del viaje, hay contrabando, y los propios capitanes o almirantes o los maestres de los barcos, ya incluso de construcción, empiezan a modificar la estructura del barco, llegando a tener que ponerles un funcho tanto en sentido de la vía de flotación como en la parte central del casco, porque han cambiado la altura de las cubiertas de tal manera que tengan más espacio para poder traer más contrabando. Entonces, al cambiar el arrasamiento que hacen las cubiertas, el barco se abre. Y para evitar que se abran, incluso en los astilleros vascos se llega a salir con este refuerzo de construcción. Otras veces lo que hacen es, el barco nuevo baja a Sevilla y en Sevilla se refuerza. Es decir, a partir del año 1650, 1670, la corrupción es total. Todo el mundo intenta robar, es un problema importante, la gente solamente quiere sacar provecho de lo que es el barco. Vaya hombre. Bueno, sin diapositivas también podemos continuar. Al final aparece, en 1686, aparece un señor nuevo, Antonio de Gartañeta y Torribalzaga, aparece por los astilleros de Colindres. En el astillero de Colindres viene oficialmente a construir un barco, el que hemos visto antes, en Nuestra Señora de la Concepción de las Ánimas.
Mi opinión es que, como gran marino que es, viene a dar su opinión a los constructores cómo debe ser el barco. Este hombre escribe un libro, El arte de construir reales, y a partir de entonces él también aprende a hacer los barcos. Hay mil problemas, no hay maderas, la gente de los pueblos se niega a que se tale la madera para construir, no tenemos mástiles para hacer los pinos, para hacer los mástiles, no tenemos, la gente deserta las tripulaciones, van a América y utilizan el barco como medio de transporte gratuito para, en cuanto lleguen a América, desertan tanto la tripulación como la gente de guerra. Hay 25.000 vicisitudes en este tema de los barcos. El Estado no se preocupa de los barcos. El Estado entiende que los barcos solamente es un medio para traer caudales de América a España, por lo tanto no hacen caso de los barcos. Esto se va hundiendo. Al final, en 1700 comienza la guerra de sucesión española y se dejan de fabricar galeones. Solamente el último asiento de galeones, son 5 galeones que hace Aróstegui. 2 de ellos son el San José y el San Joaquín, famosos por la batalla de Barú, que han aparecido los restos. Y el otro galeón es el primer barco que se bota en lo que es astillero, en las gradas de astillero, las gradas de navío, es decir, en este punto. Esto es astillero, esto es la hondona, bueno, y por aquí viene el paso subterráneo, el falso túnel. Bueno, pues aquí, donde estuvo la playuca, ahí se botó el primer barco de astillero. Fue un galeón de 970 toneladas que se llamaba Nuestra Señora de Tezanos y de las Ánimas. Y con esto se mueren los galeones y aparecen los navíos. Y Gartañeta enarbola la bandera de los navíos y de las fragatas. Muchas gracias por la atención y buenas tardes. Gracias por ajustarte un poquito al tiempo que teníamos. Vamos a hacer un par de preguntas nada más, porque nos hemos alargado un poco y porque además, como va a haber más sesiones sobre los galeones, les damos tiempo para que las maduren y vayamos en siguientes sesiones pues poder ampliar la información. Mientras que se piensa alguna pregunta, les informo que el día 2 en Gil coincide que hay una presentación sobre un libro sobre los galeones. Y que también estáis ahí invitados. Oye, yo sí tengo una pregunta. ¿Las velas de dónde venían? ¿Los velas y la caballería de dónde venían? Son de aquí, son nacionales. ¿Sí? Las velas de la caballería inicialmente eran francesas, pero posteriormente las consiguen tejer aquí. Tanto la caballería no tiene mayor importancia. Quizá tiene más importancia la clavazón y, sobre todo, insisto, los mástiles, que es lo que no hay, porque no se puede comprar. Es decir, las velas inicialmente se compran en Francia y luego son locales. No sé si... Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nadie se anima. Perdone, hay un señor que se llama Lleradayamos que dice que Inglaterra en el siglo XIX le salvó de la desertificación a Inglaterra, en el descubrimiento del carbón. O sea, utilizaban tantos árboles para construir barcos, para leña, para carbón vegetal, que al final pues estaban quedándose sin costes. Entonces el carbón le salvó de la desertificación. ¿Puede ser un fracaso de la construcción naval en España que haya pocos árboles, que se usó muchos árboles para construir grandes armadas y que al final había pocos árboles? O sea, que al final no estaban pelados. Que no había... Por ejemplo, es que he llegado a ver que si la Real Fábrica de la Acabada, el fracaso que tuvo, es que al final no había árboles alrededor para poder hacer algo vegetal, porque tuvieron que cambiar las Asturias.
Vamos a ver. La falta de árboles está originada, una parte, por la extracción de madera para la construcción de los galeones. Un galeón requiere, si es pequeño, 2.000 robles y si es grande, 4.000 robles. Un galeón solamente. Es decir, eso son cantidades ingentes. Nada más que entonces había muchísimas. Pero yo creo, y es mi opinión personal, que el problema está en que en Cantabria la fábrica de cañones de Lieganes de la Cavada desforestaron toda la provincia, o fundamentalmente a partir de Miera, también la zona de Cuatro Villas, la desforestaron totalmente, porque no conseguían fundir con carbón de coco, carbón asturiano, no consiguieron hacerlo, tenía que ser con carbón vegetal, por lo cual las ingentes cantidades de madera que tenían que conseguir acaban con toda la madera. Hay un caso concreto, se cita de dos señores, no me digas los nombres, que por descuido queman un árbol, queman una cajica y son desterrados 6 años a África por quemar una cajica. Al final se dan cuenta que ha sido involuntario y les dieron 6 años a Burgos desterrados. Es decir, es brutal la necesidad de madera que hay. Yo no creo que este haya sido un motivo de desforestar. Realmente los superintendentes de los astilleros eran también superintendentes de bosques y plantíos, lo cual les obligaba, teóricamente, cada vez que cortaban un bosque, a volver a plantar. Nada más que un roble que cortas en un día y tarda muchos años en crecer. Pero luego, por ejemplo, cuando se volvió a hacer los navíos de línea, los sistemas de las cañaras y el San Juan, me parece que mucha parte de la madera era maderas tropicales, teca y caoba. Sí. Y eso pues tenía que hacerlo el barco tenía que hacer en La Habana, ¿no? Sí, vamos a ver. Al final, uno de los mayores astilleros que hay es el astillero de La Habana, pero que empiezan a buscar caoba, maderas caoba y otras maderas tropicales durísimas, y al final casi todos se hacen allí, porque resulta incluso más barato que hacerlos aquí, por mano de obra y todo por madera. Pero en cambio hay que mandar todos los demás pertrechos, la artillería, las velas, todo lo demás, hay que mandarlo para allá. Pero eso es más adelante. Eso es más adelante. Y la parte mecánica del barco, o sea, aparte de los cañones, todos los clavos y todos los arrastres, ¿cómo se hace? La clavazón es fácil. Las ferrerías en Cantabria están datadas desde el siglo XIII, hay ferrerías aquí, pero claro, la cantidad tan descomunal de clavazón, porque toda la madera de las tracas, de los forros internos, van clavadas al costillaje, y entonces hace falta recurrir a clavazón de eso. En Marrón tenemos una fábrica de anclas que esa sí nos puede ayudar, o sea, puede hacer también clavazón cuando es necesario. Creo recordar, y no estoy seguro, que esa fábrica de anclas depende también de las fundiciones de Lieganes y la Cavada. Una palabra solamente. La desforestación de España es histórica. En España se quitaron casi todos los árboles. Los tipos romanos, una ardilla podía pasar de norte a sur sin tocar tierra. Las guerras contra los musulmanes, las guerras intestinas, quitaron casi todos los árboles para ver al enemigo desde las alturas. Se desforestó España. Totalmente. Totalmente. Nunca se ha vuelto a crear. No hay. Las tierras perdieron su jugo para poner árboles. ¿No? Ahora, en este siglo pasado, se han empezado a poner árboles para la explotación, como es el eucalipto y otros árboles. Pero España se desforestó históricamente. Sí. Y de hecho, las consecuencias lo estamos pagando ahora mismo. A mí me ha parecido muy bien esos dos que desterraron por quemar un roble. A ver si empiezan a aplicarlo ahora. Los que van quemando montes. No, 6 años no, pero muy lejos y una mala temporada. Que no me estoy haciendo oreja, porque vamos, ya está bien, ¿eh? Eso es una vergüenza. Nada, les agradecemos en nombre del Museo Marítimo a la Consejería de
de Educación, Cultura y Deporte su asistencia y recordarles que la próxima actividad del Museo Marítimo es el día 7, el martes día 7 a las 7:30, que inauguramos una exposición sobre el dibujo científico y la visión de los artistas. La podríamos titular De la zoología al arte, y están ustedes todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.